Muy buenos días, amados hermanos. Que Dios nos bendiga a todos los que estamos presentes en este culto de adoración. Damos gracias a Dios por ver familias completas que están dispuestas, sus corazones, su espíritu y participan de este culto dominical. Damos gracias porque siempre vemos sus rostros y aún ustedes también ven nuestros rostros. Y qué hermoso es poder estar juntos como familia. Nuestro Dios estará muy contento en esta mañana al saber que estamos reunidos en su nombre para alabarle, glorificarle, para escuchar su bendita palabra y también para alabarle. Qué maravilloso es nuestro Dios, que estará contento también, que nos ve a todos sus hijos, que a pesar de las dificultades, no estamos quietos. Por el contrario, estamos a la expectativa de llegar cada domingo a las 9 de la mañana y estar juntos, saludándonos y atentos para escuchar su palabra. Quisiera, antes de orar, dando gracias a Dios por este culto dominical, quisiera leer lo que dice la Escritura. Ciertamente es bueno Dios para con Israel. Podemos decir que ciertamente es bueno Dios para con su iglesia, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. De hecho, que Dios, a través de su palabra, no va a permitir que nosotros podamos resbalar o tropezar, porque es su palabra la que nos va a alentar, animar y nos va a conducir para no desviarnos, para no resbalar en esta vida lleno de tanta confusión, de tanta inseguridad. Pero nosotros como creyentes sabemos que Dios es bueno y siempre Dios nos va a proteger, nos va a guiar. Vamos a orar, hermanos, en esta linda mañana, entregando todo este culto de adoración al Señor. Te damos gracias, amado Dios, por esta linda mañana que nos concedes el privilegio de poder estar atentos a tu palabra. Señor, dispón nuestro corazón que como familia tuya, Señor, en diferentes lugares, diferentes hogares podamos estar, Señor, dispuesto nuestro corazón para escuchar tu palabra. También, Señor, y para poder, Señor, alabarte, glorificarte, porque tu palabra nos dice, Señor, que todos los pueblos bendecirán y alabarán tu santo nombre. En diferentes lugares del mundo, Señor, tu iglesia hoy en día te bendice, te alaba, te glorifica. Te damos gracias, Dios. Bendice este servicio de esta mañana, Señor. Bendice cada parte de este programa, tanto, Señor, las alabanzas, tu palabra, la Santa Cena. Bendícenos durante todo este día también, Señor, nuestro tiempo de ayuno que tendremos después del culto. Padre, te adoramos. Señor, gracias por ser un Dios tan bueno, tan maravilloso para con tu iglesia. En el bendito nombre de Jesucristo, Señor, te damos gracias. Amén y amén.
quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey. Que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios. Arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, 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 ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, 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 en la casa de Dios. Sí, Señor. Sí, Señor. Celebraremos en tu casa.
Hermanos, muy buenos días con todos ustedes. Qué bueno es que hayamos podido alabar al Señor y nuevamente vernos en este día que es el Día del Señor. Y hoy continuamos con nuestro tema basado en el libro de Filipenses. Estamos ya entrando al capítulo 3 y el tema de hoy lo hemos denominado el celo del cristiano gozoso. Permítame leer el texto que aparece en Filipenses 3. Dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirnos las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Cuando hablamos del celo, de pronto hay dos tipos de celo. El celo de desconfianza que puede haber en una relación amical, en una relación conyugal, en una relación de padre a hijo, pero hay un celo que es de desconfianza, pero también hay un celo que es de cuidado, de protección. Un celo que más bien habla de ese cuidado. Y a ese celo es al que nos referimos. ¿Por qué? Porque Pablo escucha que los falsos maestros habían llegado unos judaizantes a la iglesia de Filipos, que en realidad eran gentiles que se convirtieron al cristianismo, pero eran los judaizantes, y que niegan confiar solo en Cristo para su salvación y estaban asediando a la iglesia de Filipos. Entonces, nosotros debemos recordar que antes de que Pablo conociera a Cristo, las cosas por las que él vivía parecían de elogio, muy loables. Él vivió una vida justa, obediencia a la ley, la defensa de la religión de sus padres, pero ninguna de esas cosas satisfizo ni le dio la aceptación de Dios. Pablo tenía suficiente moralidad. Más adelante vamos a ver que él va a hablar de todo eso y él va a decir que lo tenía por basura. Pero tenía la suficiente moralidad para mantenerlo fuera de los problemas, pero no suficiente justicia que lo llevara al cielo. Y él tuvo que enfrentar algo: su religión versus la salvación según el Evangelio de Jesucristo. Y es lo que de pronto todos vamos a enfrentar. ¿En quién o en qué radica tu confianza, mi amado oyente, mi amado hermano, amigo o amiga que nos visitas o que nos escuchas en este tiempo? ¿Qué tanto celo, y me refiero al cuidado, tenemos de las cosas de Dios, de las enseñanzas, de las prácticas, de la doctrina? Y Pablo empieza en este pasaje diciendo: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Cuando dice por lo demás, se está refiriendo a todo lo anterior. Hermanos, estoy viviendo una circunstancia muy difícil, muy adversa. Hay personas que están traicionando mi confianza. Estoy viviendo tal vez una circunstancia que tal vez me lleve a la muerte. Y cuando dice por lo demás, está diciendo: hermanos, pase lo que pase, ustedes tienen que gozarse en el Señor. Gozaos en el Señor. Y entonces, unido al Señor. Y entonces, a partir de allí, Pablo empieza a dar 3 advertencias a los filipenses que de pronto se aplican a nuestra vida. Y lo primero que Pablo les va a decir se encuentra en la primera parte del versículo 1. Cuando le dice: a mí no me molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Lo que Pablo les está diciendo es: cuídense de pensar que lo saben todo. La Nueva Traducción Viviente va a decir: nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. En otra versión va a decir: para mí no es ninguna molestia repetir lo que ya les he escrito y para ustedes es útil. A veces qué importante es poder repetir algunas verdades. Lo más probable es que Pablo ya les había dicho esto una y otra vez. Y a veces hay personas que nos tienen que repetir algunas verdades, volver a enseñar lo que en algún momento aprendimos.
Jeremías, el profeta, de pronto va a decir, tenemos que volver a las sendas antiguas. Y el autor de Proverbios, en el capítulo 3 va a decir, fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Y cuando dice, fíate de Jehová, lo que está diciendo es, confía en el Señor. Y es que la fe nuestra debería estar puesta entera, exclusiva y extensivamente en el Señor que nos ha dado sus enseñanzas. Porque la Biblia va a decir en el libro de Proverbios que la sabiduría viene de Dios. Y entonces tiene que estar puesta en el Señor y mantener eso. La fe verdadera se muestra cuando yo sigo la enseñanza de Dios. ¿Por qué? Porque el entendimiento humano es limitado. Y cuando dice, ¿por qué le enderezará tus veredas? Interesante porque literalmente esta palabra significa, Él aclarará. Por eso es que el autor de Hebreos va a decir, y hagan sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. No olvidemos nunca, hermanos, que hay verdades que son fundamentales, elementales, básicas para nuestra fe. Por eso el profeta Isaías va a decir, ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismo. Y este es uno de los tantos ayes que el profeta dice. En este ay, lo que él está hablando es de ese autoengaño de aquellos que se rebelan al Señor. Sí, porque cuando yo me rebelo contra una autoridad que Dios ha puesto, por ejemplo, me rebelo contra Dios mismo. Sean los padres, sea el cónyuge, sea la autoridad en la iglesia. Y cada uno se burlaba en aquel entonces del profeta Isaías de la advertencia de Dios. Y a veces nos burlamos y pensamos en depender de nuestro propio juicio. Juicio que es humano y que aparte, que cuando nos aparta de Dios, trae consecuencias fatales. Así que cuidémonos de pensar que lo sabemos todo. Pero en segundo lugar, lo que Pablo les está diciendo es, cuídense de aquellas personas que pervierten la palabra. Y entonces el versículo 2 va a decir, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y no está hablando de tres personas diferentes, sino de una persona que de pronto encaja y está dentro de esas tres concepciones. Y se refiere a los judaizantes. Cuando habla de los perros, se refiere a su carácter. Cuando habla le dice malos obreros, se refiere a su conducta. Y cuando dice mutiladores del cuerpo, se refiere a su enseñanza, a su doctrina. Los judaizantes eran los judíos que se habían convertido al cristianismo. Y entonces ellos enseñaban que además de Cristo era necesaria la circuncisión. En todo caso, ellos decían 50% y 50%, mitad. Es decir, la salvación se completaba guardando la ley de Moisés. Y de pronto ellos no entendían lo que Pedro en su predicación dijo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Una de las cosas que tenemos que entender es que hay un solo camino hacia Dios y es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En ningún otro hay salvación. La salvación en Cristo es por la fe. Y el libro de Efesios va a decir, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y la circuncisión, por cierto, fue un pacto externo de algo que ya había ocurrido con Abraham, interiormente. El libro de Génesis, en el capítulo 17, nos va a decir, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti,
guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Es decir, era una práctica que carecía de valor si es que no había una rendición a Dios, una consagración. Por eso es que Deuteronomio va a decir, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Es decir, Dios esperaba una entrega de corazón, porque lo solo externo no tenía valor. Por eso la traducción en lenguaje actual de este pasaje de Deuteronomio va a decir, Dios hará que se olviden de hacer el mal. Entonces ustedes y sus descendientes lo amarán y lo obedecerán con toda su mente y con todo su ser, y no por obligación. Así podrán vivir muchos años. Por eso es que Pablo le dice a los filipenses, guárdense de los perros. Y cuando le dice perros, la diosa habla hoy, que es otra versión, dice, guárdense de esa gente despreciable. Y es interesante que Pablo aplica ese término a los judaizantes, porque los judíos usaban este término contra los gentiles. Y de pronto Pablo usa una expresión irónica. Era como que usted le diga, como que decirle fanático a quien tilda a otros de fanáticos. Era como si Pablo le dijera intolerante a quien llama intolerantes a otros y él practica la intolerancia, o el ser radical o el ser fanático. Y entonces Pablo le va a decir, guárdense de los perros a aquellos que llamaban perros a otros. Según la ley mosaica, el perro era un animal impuro. ¿Usted recuerda el relato de Jesús y la mujer cananea? Y ella va a decir, porque hasta los perrillos recogen las migajas. Y entonces la Biblia va a hablar de este aspecto. Pero también Pablo va a decir, guárdense de los malos obreros, los que hacen mal, los que hacen obra en la carne. El libro de Isaías nos va a decir lo siguiente en el capítulo 64. Estamos todos infectados por el pecado y somos impuros cuando mostramos nuestros actos de justicia. No son más que trapo sucio. Como las hojas de otoño nos marchitamos y caemos, y nuestros pecados nos arrasan como el viento. La Biblia va a decir, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero a veces miramos a los demás como si nosotros nunca hubiéramos pecado. Usted y yo hemos pecado. Usted y yo necesitamos la gracia de Dios. Y dice, guárdense de ellos. Y este es un término que aparece en los malos obreros en 2 Corintios 11:13. Y dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y dice obreros fraudulentos. Y probablemente se refería a los rivales de Pablo. Se trata de personas que tenían mucho celo, mucha diligencia, pero de manera negativa, pero en una obra destructora, porque estaban atentando contra los fundamentos del Evangelio. Pero Pablo continúa diciendo en el versículo 2, guárdense también de los mutiladores del cuerpo. ¿Por qué? Porque ellos enseñaban la necesidad de circuncidarse para ser salvo. En el libro de Colosenses va a decir el versículo 8 del capítulo 2, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Y más adelante en el versículo 11 va a decir, cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó
la naturaleza pecaminosa. Qué importante es esto, que nosotros nos cuidemos de aquellos que pervierten la palabra. Por eso es importante, hermano, hermana, que usted estudie la palabra, que usted indague y profundice en un tiempo donde aparecen tantas enseñanzas y tantas interpretaciones. Es el tiempo de practicar la gracia de Dios, de entender el Evangelio completo. ¿Sabe? Es un tiempo donde de pronto en algún momento se habló de una leche que no era leche, de un café que no era café, de cosas que se diluían o que se falseaban. Algo que no tenemos que hacer en este tiempo es no diluir la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser pura. Y entonces guardémonos y cuidémonos de aquellos que pervierten, que tuercen la palabra de Dios, que le añaden prácticas que de pronto la gracia de Dios no la enseña en la palabra del Señor. Finalmente, el Señor va a decir en su palabra en el versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y entonces lo que Pablo está diciendo es: cuídense de gloriarse en ustedes mismos. Nunca olvidemos que todo es por Cristo. ¿Cuál es la verdadera circuncisión? La del corazón. Porque aquí hay un contraste entre lo interno, porque dice en espíritu, y lo externo, la circuncisión, la ley, la tradición. Este es un mes, por ejemplo, donde hay una fiesta religiosa muy popular en nuestro país. Y es interesante que el Señor Jesús dijo, en el tiempo en que Él estuvo aquí: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. La pregunta es: ¿qué tan cerca o qué tan lejos está mi corazón de Dios? Guarden, cuidémonos, hermanos, de gloriarnos en nosotros mismos, en la práctica que hacemos, que puede ser muy sincera, pero que no justifica y que no nos va a librar de la culpa y no nos va a salvar. Y el texto va a decir, porque los verdaderos circuncidados somos nosotros. Pero dice, los que adoramos a Dios, movidos por su Espíritu. Y esa es la evidencia, la adoración a Él. Y nos gloriamos de ser de Cristo Jesús. Gloriarse en Cristo. Y no ponemos nuestra confianza en las cosas externas. Es decir, no hacerlo en la carne. Más aún, Pablo, el apóstol, se gloriaba en sus debilidades. En 2 Corintios, el capítulo 12, el versículo 9, va a decir: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pero noten lo que dice esta versión de la Biblia al día. Dice, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Note que Pablo declara que gustosamente se va a gloriar en sus debilidades. Y esta es una afirmación que parece precipitada, sin reflexión. Pablo no se va a esforzar por esconder o maquillar o aparentar sus debilidades, sino que además se va a gloriar en sus debilidades. No se avergüenza, sino que las expone. Y de esa forma, Él nos demuestra que Él dependía absolutamente de Cristo. Qué enseñanza para nosotros, ¿verdad? Y qué importante es esto, digno. Por eso es que el apóstol Pablo va a decir, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Y nuestro andar cristiano tiene que ser así, depender de Él y gloriarnos en Él. Y nuestro servicio y nuestro ministerio y nuestro liderazgo, con mucha más razón, hermano amado, gloriarnos en Cristo. No olvidemos que todo es por Cristo.
que todo es por Cristo. Y esto es algo que es importante que nosotros podamos entender, mi amado hermano. Por eso es que el libro de este texto que acabamos de leer nos va a decir, hermano, gózate en el Señor. Y el apóstol Pablo nos va a decir, tenemos que estar repitiéndoles lo mismo porque para ustedes va a ser seguro, confiable, útil. Pero más adelante en el versículo 2 va a decir, cuídate de esa gente despreciable que practica una religiosidad, que depende de las obras, que de pronto está aferrado a tradiciones. Y esto no puede incluso darse en un ambiente evangélico, hermano amado. Y luego va a decir, tenemos que gloriarnos en el Señor, porque los verdaderos circuncidados somos nosotros, que adoramos en espíritu, que nos gloriamos en Cristo, que no dependemos de las cosas de la carne. ¿Cuál es tu motivo de jactancia? No vaya a ser como aquel fariseo que fue delante del Señor y el publicano también. Y el uno se jactaba de sus obras, pero el otro de su debilidad y de su profunda necesidad de Dios. Cuando estás delante de Dios, ¿qué es lo que tendrás para mostrarle? ¿Acaso una cuenta, un título, una reputación, tus buenas obras? Y cosas que, por cierto, son buenas y necesarias, pero no nos dan la salvación. Mi salvación depende de Cristo. Es por la gracia de Dios y la gloria es para Dios. No dependemos de la carne, porque la carne o el esfuerzo humano por sí solo no produce nada de valor. Es más, hace a un lado a Dios, destruye el camino de Dios. Inclusive hay religiones que te dan la posibilidad de que ejerzas un control sobre Dios. Y los sacrificios y los esfuerzos hacen que te aseguren una respuesta de Dios. Y eso no es lo que la Biblia enseña. Y eso no te va a ayudar en tu andar espiritual, mi amado hermano. Escúchame, en la carne no hay nada, absolutamente nada bueno. Y cuando hablamos de pecados, estos pecados no solamente se trata de hacer lo malo, sino de no hacer lo bueno. Y aquí Pablo nos va a decir, cuídate de gloriarte en ti mismo. Cuídate de reclamar aquello porque tienes un tiempo de creyente o porque tienes capacidades que Dios te ha dado. Claro que no. Cuidado con aquello que parece y no es. Cuando a veces mezclamos la gracia y la ley, la obra de Cristo y mis obras, ¿verdad? Cuidado con lo que parece ser y no es. En este tiempo que ha sucedido esta pandemia, hay pruebas para las vacunas que se están queriendo descubrir o elaborar. Y usted sabe que una buena parte de estas vacunas no son ciertas, sino que se aplica el efecto placebo. Y a quien le toque, le toca. Pero finalmente son vacunas que no van a producir nada en la persona. Y la persona puede pensar que le están aplicando esa prueba. Cuidado con ese efecto placebo. En la iglesia de Filipos, algunos se habían infiltrado entre los cristianos, como ahora, y aparentaban ser lo que no son. Hermano, que el Señor nos ayude a ser celosos, cuidadosos de la doctrina, de la gracia, de su palabra, de su iglesia, de sus cosas, de una adoración verdadera en espíritu, de un servicio que le agrade a Él, de tal forma que Él pueda decir, este es mi siervo en quien mi alma se complace, en darle la gloria solamente a Él. Que el Señor nos ayude a tomar en cuenta estas advertencias siempre, siempre. Permítame tener una palabra final de oración, por favor. Señor, gracias por esta mañana y por este tiempo
donde podemos escuchar tu palabra. Y queremos que tu palabra siempre, siempre esté hablando a nuestro corazón. Y hoy estamos aquí delante de ti para dar una respuesta a lo que hoy has hablado a nuestro corazón. Perdónanos si en algún momento no hemos sido celosos de la doctrina, de la enseñanza. Perdónanos si alguna vez hemos tomado algo aparte de tu palabra, aparte de la salvación que es solamente en Cristo. Perdónanos si no hemos dependido de ti. Pero también, Señor, queremos ser cristianos celosos. Una iglesia con un celo profundo de las cosas tuyas. Que te adore en espíritu. Que te ame. Que te sirva con pureza, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias también por las personas que hoy nos acompañan. Escucha su oración y su clamor. Y permite que estas personas también se acerquen a ti en este tiempo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Solamente decirle algo, hermano. Que usted pueda ir a su casa esta mañana y doblar sus rodillas y orar respondiéndole de manera personal. Y a usted que nos visita, que aún no ha tomado la decisión de acercarse a Jesucristo, escuche bien, la salvación solamente está en Jesucristo. Busque una iglesia cerca de su casa. Busque una persona cristiana de nuestra iglesia o de alguna otra iglesia cristiana. Y busque orientación que le guíe con la palabra de Dios. Que el Señor le bendiga y gracias por este tiempo a nuestro buen